en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. El mundo entero hace eco en ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión. Uy, entré como en reversado hoy. A esta nueva emisión de Jaime Cortés, reflexólogo, reflexología con Jaime Cortés. Jaime está desde Basilea, Suiza. Yo estoy desde Bogotá. Y este es un diálogo abierto. Es un programa que busca generar contenido útil para todas las personas y en esos campos de la salud que tanto lo necesitamos. Jaime, bienvenidísimo nuevamente a tu programa. Pues espero no entrar en reverso tampoco, César. No, yo entré, entré atragantado y bueno, acá estamos, no sé. Más bien en algo en pie derecho, como se decía en algún tiempo en Colombia, en la carrera de caballos, ¿no? Eso se acabó ya, ¿no? En Colombia, ¿no? Sí, en Colombia, en Antioquia, cerca de Medellín, hay un hipódromo. Aquí en Bogotá habían construido un hipódromo muy bello, que era el hipódromo de los Andes, pero el señor alcalde de Chía, porque si no estaba en Bogotá, sino en Chía, no quiso negociar unos impuestos, entonces esta gente prefirió más bien dejar eso ahí. Obviamente hoy usan ese sitio como centro de eventos para obviamente todo el tema de muchas cosas que se hacen ahí. Pero bueno, Jaime, el tema de hoy, afortunadamente, ya almorcé. Y no le voy a contar qué almorcé, porque el tema de hoy es precisamente todo el tema de la alimentación. El tema claramente que sugerimos para hoy es alimentación, energía y cambios energéticos. Entonces, Jaime, tienes la palabra para que arranquemos con este bello programa. Sí, esta es la continuación de la alimentación que iniciamos en el programa pasado hacia el final, donde hice una introducción a este gran tema, a este importante tema, o mejor realidad para nuestra salud, que es la alimentación. Una alimentación equilibrada, pues es un organismo sano con seguridad. Un saludo grande para todos nuestros oyentes en América Latina, en Colombia, aquí en Europa, centro de Europa, Suiza, y un saludo también pues para todos aquellos radiovidentes, radioescuchas en los continentes de Oceanía, África y el otro es asiático. Entonces, lo primero que quiero tomar hoy es un elemento importante en la alimentación, César. ¿Usted cuál cree que sería ese elemento importante o ese primer elemento importante en la alimentación? ¿Qué crees? Jaime, pues yo creo que alimentación, que en principio uno pueda tener acceso a la alimentación. Lamentablemente esto en el mundo de hoy no todos tienen acceso, no todos tenemos acceso a la alimentación. Entonces ese es un primer paso, es decir, pensar que en el mundo hayan personas muriéndose de hambre no me cae en la cabeza. Entonces yo creo que eso es fundamental y creo que la alimentación, cuando nos estamos alimentando, claro, lo clave es que la alimentación debe cumplir una función, ¿no? Y eso es el fundamental y que seamos conscientes de eso. Bueno, lo que has dicho, pues es una dimensión social de la alimentación, es una dimensión política de la alimentación, podríamos decir. Pero me refiero a un elemento importante, vital, y yo pienso primero en la alimentación, César, es el agua. Ah, ok, es que amanecí filosófico, Jaime. Debo confesarlo.
Eso veo, pero el agua, ¿no? Sí. El agua es vital para la alimentación, ¿no? La cocción de los alimentos, para la limpieza de los alimentos, para la limpieza donde se procesan los alimentos, etcétera. Entonces, el agua, pero sobre todo el agua, porque es el elemento que va a limpiar el interior de nuestro organismo, es el elemento que va a limpiar el interior del cuerpo. Especialmente este elemento, como es el agua, es el que drena diariamente el riñón y favorece un buen tránsito intestinal. Y esto lo quiero enfatizar para todos aquellos que son perezosos de tomar agua, les da estrés beber agua, no les gusta mucho, se están haciendo un daño grave, se están causando un perjuicio bastante grande para su salud. Ahora, podemos ver también la gran importancia del agua en que nuestra masa corporal tiene de 60 a 80% de agua. Somos agua, ¿no? Entre 60 y 80%, es decir que el resto de un 20, un 40%, pues es materia, ¿no? No líquido. Y sin este medio, las reacciones químicas, pues, y esas reacciones químicas que especialmente se dan en la constitución de la célula, en la constitución de las células en nuestro organismo. Ahora, el agua es una sustancia base para las secreciones y para las excreciones. El organismo toma de los alimentos y líquidos ingeridos el agua. Y el agua se dice que se pierde en el organismo por evaporación en los pulmones y también por la evaporación en la piel, e igualmente por las excreciones que nosotros tenemos biológicamente. Jaime, y entonces ahí te hago una pregunta. ¿El agua a qué temperatura se debe tomar? ¿Y cuánto se debe tomar en el día? Pues normalmente a temperatura ambiente, ¿no? En muchas tierras calientes, en muchas tierras de calor, pues prefieren tomarla fría. Pero el problema es que el agua fría, o como todo líquido frío, pues va a afectar un poco a las paredes del estómago, que son especie de plástico, y pues inflan, y por eso pues el estómago se ancha, ¿no? El estómago se infla. Yo he tomado mucha agua de esa manera, estoy inflado, Jaime, de agua. Entonces, lo mejor es el agua natural al medio natural, y cuando digo agua natural es agua sin gas. Agua sin gas. Porque aquí en Colombia, bueno, yo consumo con mucha frecuencia agua con gas. ¿Cuál sería la contraindicación de eso, Jaime? Porque es que si el agua necesitara ese gas carbónico, ya hubiera venido ya dentro de la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza no lo ha puesto así. A mí me enseñaron que tenía 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Ahí no habla de gas carbónico. Eso no ha cambiado. Eso ya es... no ha cambiado. Eso no ha cambiado, Jaime, eso sigue siendo igual. Yo pensé que la tabla química ya había cambiado, el elemento periódico del agua ya había cambiado. Entonces, César, lo que hemos dicho hasta ahora en referencia al agua, concluyendo un poco sobre ello, es que debe haber un equilibrio entre entrada y salida de agua del organismo. El organismo no debe tener ni exceso de agua ni defecto de agua. Debe tener el agua necesaria, ¿no? Tanto entrando como saliendo. Jaime, lo otro, sí. Claramente cuénteme. uno, cuando uno está hablando mucho tiempo, en el caso de nosotros que estamos hablando tanto,
¿Es bueno consumir agua cuando uno está hablando? Porque yo a veces siento que la garganta se afecta un poquito con el agua. Claro, me imagino que el tema de temperatura influye. Pero ¿qué pasa ahí? Esta pregunta parecería como tonta, pero realmente es explicar un poco cuál es el efecto del agua en la garganta, en las cuerdas vocales. Es decir, uno no debe beber agua porque tiene sed o porque está reseco o por estar hablando. Uno debe tomar agua normalmente, regularmente. Ujú. Por ejemplo, cuando uno tiene sed, mucha gente recurre al agua, pero debería evitar llegar a la sed, a no ser que tenga un ejercicio físico, ¿no? O un deporte. Pero si está haciendo ejercicio físico y deporte y se está hidratando regularmente, pues no va a tener sensación de sed. Cuando se tiene sensación de sed es que el organismo mismo está diciendo que hay deshidratación. Ok, interesante, Jaime. Sí. Ahora, lo otro es que el agua no hay que beberla de un solo tirón, no hay que beberla de un solo momento, eso no es suficiente, porque el riñón no la drenaría, no drenaría correctamente. El riñón no aprovecharía mucho esta cantidad de agua que se absorbe de un solo golpe. Porque al absorber agua de un solo golpe, a los 15 minutos después de haber sido absorbida, esta agua es expulsada por la orina. Es cuando vienen las ganas de orinar y por eso el riñón pues no la puede asimilar bien. Esa agua que fue tomada de un solo golpe. Solamente el riñón se beneficia, se aprovecha del agua que se ingiere regularmente. Oh, qué interesante, Jaime, eso. Yo realmente no lo sabía. Entonces es mejor ir tomando agua durante todo el día y no de un solo jalón. Qué importante esto. Sí, eso lo vamos a ver inmediatamente cuando hablemos en qué cantidades. Pero antes de pasar a las cantidades de agua que se debe tomar, quiero decir que tenemos en nuestro organismo 2 riñones, habíamos dicho la vez pasada cuando veíamos algo de anatomía. El riñón en el organismo es la central de depuración que tenemos. Y por ser la central de depuración que tenemos, él debe estar lavado siempre para poder absorber de manera magnífica el agua diaria y regular que nosotros tomamos. Jaime, hay una pregunta por nuestro Facebook Live de Elvia Quiroz. Elvia, saludos, muchas gracias por estar conectada aquí en este programa de reflexología con Jaime Cortés. Ella pregunta, ¿de qué horas hasta qué horas hay que tomar agua? Bueno, para tomar agua al menos hay que tomarla en vasos, sería lo mejor, tomarla en vasos. En estos espacios del día. Un vaso al desayuno, otro vaso a las 10 de la mañana, otro vaso en el almuerzo o comida, que llaman los españoles, el mediodía, otro vaso entre las 4 y 5 de la tarde, o 16 o 17 horas, estilo Europa, como se dicen las horas. Otro vaso en la cena o comida, allá en Colombia, aquí es la cena, la comida del atardecer. Para nosotros la comida, el atardecer es comida y el mediodía es almuerzo. Y otro vaso en la noche, ¿no? Antes de acostarse, ese sería más o menos lo ideal de ingerir agua. Okay. Y así se evita uno decir que tenemos que tomar 1 o 1,5 litros en la jornada. Jaime, ahí tengo una pregunta. Obviamente las personas que tienen acceso a tomar aguas que se compran comercialmente, ¿cuál es el efecto de hervir el agua? Es decir, ¿se daña el agua si uno la hierve? Bueno, al hervir el agua, pues hay algunas pérdidas en sus valores químicos, ¿no? Hay algunas pérdidas de sus minerales. Okay.
pero muchas veces hay que hervir el agua porque pues no es de buena calidad. El agua debería ser de buena calidad. No deberíamos tener los riachuelos, no deberíamos tener los ríos tan pútridos como tenemos. No deberíamos tener los lagos, que son como los estanques de agua que vienen de la montaña, especialmente del hielo, tan pútridos, tan dañados como los tenemos. Pero como está tan infectada el agua, pues hay que hervirla para poder acabar con muchos gérmenes y que no sean nocivos para nuestra salud. Ahora, yo no sé hasta qué punto las aguas envasadas que compramos nosotros en los centros de comercio de alimentos, pues sea la pureza de esta agua. Me imagino que pues es un agua mejor tratada que la que podemos tomar por el acueducto. Aquí en Suiza somos afortunados de tener un tratamiento de agua excelente. Nosotros podemos tomar aquí agua del acueducto directamente sin ninguna preocupación, sin ningún susto, ¿no? Es un agua de muy buen tratamiento, se paga un muy buen servicio y se ofrece una calidad de ese servicio a los ciudadanos. Bueno, acá en Bogotá, hay que decirlo, acá en Bogotá, la empresa de acueducto entrega un agua de muy buena calidad, es decir, los estudios que se le han hecho al agua en Bogotá funcionan. El tema es ya el proceso de almacenamiento en los tanques, en los edificios, las tuberías de las casas, que las casas muy viejas no tienen tubería en PVC, sino en tubería galvanizada, y esa tubería se va oxidando internamente, entonces ya el agua pierde todas sus propiedades. Entonces digamos que lamentablemente hay factores externos al acueducto que no permiten tener un agua de buena calidad, por eso se herve o no se consume esa agua. Pero en Bogotá uno, si le siente buen sabor en el edificio donde está, uno la puede tomar sin problema. Claramente en otras ciudades de Colombia pues eso no pasa. ¿Cada cuánto cambian las conducciones de agua subterráneas, la ciudad o el pueblo o los edificios? No, pues en un edificio nunca la cambian las tuberías. Yo nunca he visto que cambien la tubería. La cambia uno cuando se tapona. Pucha, vaya hermano, póngale un tubo a eso y arregle de alguna manera. Y llega ya el maestro Torres a solucionar el problema. El acueducto, pues ellos se hacen renovaciones, pero no es un tema frecuente. Realmente uno no ve que eso sea un tema frecuente. Lo que sí hay que decir es que gracias a Dios Bogotá tiene una gran despensa de agua en su zona de sus páramos, y eso hay que protegerlo porque es el agua de Bogotá y la región, ¿no? Sino aquí en Suiza, la empresa de acueducto, ellos tienen un plan de duración de estos conductos, y cuando el tiempo ya ha terminado se renuevan. No esperan a que la canilla se reviente, como tú dices, o que el tubo explote, como tú dices. No, aquí hay un plan de tiempo que calculan para hacer el cambio, porque no se puede tener conductos eternos de conducción de agua, porque no se está haciendo absolutamente nada en el estanque que se tiene de preparar bien el agua para que vaya a estos conductos, y los conductos están en peor estado, ¿no? De acuerdo. Y entonces ese es un tema hay que tener esa lógica. Ok. No, de acuerdo, bien. Jaime, eso es fundamental. Esto. Bueno, avancemos porque como son 30 minutos, usted me pone a correr al final. Exacto, Jaime. Entonces con relación a las cantidades queda dicha, cómo se debe tomar en vasos durante esos momentos precisos del día, para que todos aquellos que no son amantes de beber agua porque les da mucho estrés, o porque dicen que porque 1 litro y medio en la jornada, pues hacerlo así en pequeñas cantidades, pero de manera frecuente y regular. Jaime, ahí te hago una pregunta, me atravieso otra vez. ¿Qué tan bueno es tomarse un vasito con agua al día con un poquito de bicarbonato de sodio? Porque sobre eso se habla muchísimo. Pero depende para qué mezcla el bicarbonato con el agua, si es algún tratamiento, si es para algún objetivo, pero si es para ingerir el agua como elemento importante de la alimentación, debe ir sola, ¿no? Ok, porque se supone que un poquito de carbonato alcaliniza un poco y nivela los niveles de pH.
El agua ya tiene todas sus propiedades, está hecha con todas sus propiedades, no hay ni que quitarle ni agregarle. Ok. Bueno, con relación a los que son las aromáticas, o el té, o el café, o los jugos y el vino, el organismo no trata estos elementos como bebidas, sino como alimentos. Uh-huh. Es decir, esto no suple el agua. Aunque tengan agua, el organismo no los toma como tal, sino como alimentos. Las aromáticas, el té, el café, los jugos y el vino. Con esto cierro pues esta parte importante de la alimentación como es el agua y paso al plato ideal que debemos tener en la alimentación. Qué bueno. Un plato ideal. No me refiero aquí al tamaño del plato, al color del plato, que es el elemento donde se sirve el alimento, sino es el plato ideal en cuanto a contenido alimenticio, ya sea de animal, de vegetal, en ese sentido. Entonces, el plato ideal se dice que debe tener 3 elementos básicos. Apreciados oyentes, apreciado César, 3 elementos básicos. Tengas el régimen que se tenga, sea vegetariano, sea vegano o sea el normal, vegetariano, vegano, los dos, que es el ese normal. Lo llamo yo el heterosexual, porque comemos de todo en la comida. Ese sería no, en esos regímenes, tenga el que se tenga, deben estar estos 3 elementos básicos. Y la mayoría de los seres humanos, la mayoría de nosotros, no comen sino 2. Y ahí es un gran error también. Porque estos 3 elementos básicos son los que van a aportar diariamente las proteínas, los azúcares y la fibra. Un momento, repitamos. Azúcares, sí. Fibra. Primero proteínas, segundo azúcares y tercero fibra. Okay. Y estos 3 elementos deben estar en proporciones iguales. Es decir, 1/3 de proteínas animales o vegetales, como son la carne, el pescado, para los que comemos carne, los carnívoros, carne y pescado, o queso y huevo, especialmente para los que son vegetarianos. Ok. 1/3 de cereales o pan, como son arroz, pasta, avena, lenteja, quinoa, y elementos similares a estos. Y la otra tercera parte son legumbres, que pueden ser cocidas o crudas. Esas son las 3 porciones, los 3 elementos básicos de un plato ideal. Eso quiere decir, Jaime, que por ejemplo el tema de las sopas, ¿ahí dónde quedarían? Porque la sopa es una mezcla de una cantidad de cosas. O sea, de hecho, entonces uno no debería tomar sopa. ¿O cómo es el tema, sí. Jaime? No, la sopa, si la sopa tiene de todos esos ingredientes que he mencionado, por lo menos cuando yo hago mis caldos y mis sopas, yo llamo mis caldos y mis sopas, pues el método que yo practico, que es el método panazoico. Yo no sé si te he hablado. El método de mi terapia se llama panazoico. No lo hemos nombrado en el programa, Jaime, pero valdría la pena comentar algo de esa terapia panazoica. La terapia panazoica es que incluye todo lo posible al beneficio del organismo humano, al beneficio de la salud humana. No solamente lo relacionado, como hemos dicho, a lo físico, sino también a lo mental y a lo emocional. Qué bueno.
Entonces, en ese sentido va mi terapia panazoica en reflexología y también hablo de esto panazoico en la alimentación, es decir, mis sopas tienen los 3 elementos básicos. Bueno, Jaime, pongamos un caso práctico para Colombia. Obviamente este caso no funciona para Suiza. Uno de los platos más famosos en Colombia es la bandeja paisa. Entonces vamos a empezar, describamos qué tiene la bandeja paisa. Tiene aguacate, chuleadito, ¿funciona? Bueno, está el aguacate, sí. Chicharrón. De 8 patas, ¿no? Chicharrón de 8 patas, el grande. Origen animal, sí. Carne molida. Bueno, tiene carne, tiene origen de carne, ya van 2 orígenes de carne. Arroz. Sí, es cereal. Frijoles. Bueno, eso está dentro de qué los frijoles, ¿dónde los clasificas? Eso es un carbohidrato. ¿Legumbre? No, pero eso es como un carbohidrato, me parece a mí. O es una legumbre. Yo ahí sí no tengo. Es una legumbre. Porque eso es proteína, no, los frijoles son proteína, Jaime. Recuerda que son proteína. Porque uno le dice a los nutricionistas, y lo sé de memoria, César, si se va a comer una bandeja paisa, cómete solo los frijoles. Porque no puedes comerte el chicharrón y la carne. Pregúntele a los oyentes si hay algún nutricionista, alguna nutricionista. Ojalá estuvieran por ahí conectadas las nutricionistas. ¿Dónde clasificarían los frijoles? Si los frijoles son, si son proteínas, vienen de animales, de vegetales, ¿no? Sí, el frijol es proteína. Buena pregunta. Entre los cereales tenemos la lenteja. Lenteja, y fíjate que se hacen hamburguesas de lenteja. Y dicen que es como una proteína. Sí. Eso quiere decir, bueno, y nos faltan las tajadas de maduro, ¿no? Tajada de maduro. Y obviamente uno para comerse una buena bandeja paisa hay que empezar con un aguardiente, porque el aguardiente le abre a uno más el apetito. Lo que pasa es que se desproporcionan las cantidades del plato ideal. Okay. Si se mantienen las 3 porciones básicas en ese plato de bandeja paisa, y si no se exagera en los ingredientes, que sean más de un solo elemento que de otros, pues el valor nutricional se va a perder. Ahora, Jaime, la pregunta es, ¿cuál es la cantidad ideal que uno debe consumir en cantidad de comida? Combinando todo. Pues 240 gramos máximo, 280. Póngale 300 gramos, pero lo ideal serían 240 gramos entre las 3 porciones iguales, sería la cantidad, César. ¿Y ahí habría que considerar dentro de ese peso el postre y el jugo y la sobremesa? ¿O eso es adicional? No, eso ya vendría después, ¿no? Okay. Por eso postre se llama algo después, ¿no? Una porción posterior. Ok. ¿Y la fruta dónde iría? Pues no la tienes en el plato, Jaime. No, porque la fruta se dice que debe estar fuera de las comidas de forma ideal, sería fuera de las comidas. Ok. La fruta no consumirla en la... La fruta no con las comidas, sino fuera de las comidas, César. Ok, qué bueno, qué bueno. Y apreciadas oyentes. Y sobre todo entre las 10 de la mañana y las 4 y 5 de la tarde. En ese lapso de tiempo, entre las 10 de la mañana y hasta las 4 o 5 de la tarde. Ni antes ni después de ese lapso de tiempo. ¿Por qué razón, Jaime? ¿Por qué no se puede comer más tarde? Si me antojo de un banano a las 6 de la tarde. Porque ellas ofrecen muy buen azúcar y vitaminas al organismo en espera de la próxima comida que se vaya a recibir. Ok, o sea que la fruta es como un elemento de mantenimiento mientras uno almuerza, desayuna. Hay muchas personas, Jaime, que no desayunan. ¿Qué tan sano es no desayunar? Bueno, ahorita voy a hablar de una regla de oro para la alimentación. Ok. ¿No? Y dentro de esa regla de oro de la alimentación se dice que hay que tener 3 comidas básicas, ¿no? 3 comidas al día.
en cantidades diferentes, pero hay que tenerlas, ¿no? En la mañana, al mediodía y al atardecer, pero en cantidades diferentes. Y lo que tú decías de las frutas, que son como alimentadores o sostenedores mientras vienen las comidas fuertes, es cierto. Ok. Y por eso se dice que también se pueden comer como postre. Sí, claro. La fruta. Uh-huh. Ahora, los lípidos, César, los lípidos que vienen, o las grasas que vienen por la carne, el pescado y el queso. También pueden venir por otras partes adicionales, estas grasas. Pueden venir por el aceite vegetal, cocido o crudo, las grasas. Y para los vegetarianos y veganos, lo adicional para las grasas es la mantequilla cruda. Uh-huh. Ok. La avena es un cereal, ¿no, Jaime? La avena es un cereal. Sí. Ok. Dijimos que estaba entre los cereales o pan, con el arroz, la pasta, la avena, la lenteja, la quinoa. Entonces, la regla de oro para la alimentación, César, la regla de oro es que hay que desayunar como príncipe. ¿Como el príncipe Carlos? Eso que, como príncipe, hay que desayunar como príncipe. Todos somos príncipes. Y eso quiere decir un buen desayuno. El desayuno debe ser bueno. Y para ser bueno no quiere decir que debe ser exagerado, ¿no? En peso, ¿no? Sino un buen desayuno. Comer como rey. Es decir, almorzar comida, como rey, ¿no? En Colombia almorzar. Sí, eso, almorzar como rey. Que sería un almuerzo o una comida generosa, ¿no? Comida para los españoles, básicamente, el almuerzo. Y cenar como mendigo. Eso quiere decir cenar muy ligeramente. Entonces, desayunar como príncipe, comer como rey y cenar como mendigo. Y entonces, Jaime, aprovecho para leer los comentarios que nos está haciendo Elvia Quiroz. Ella nos dice, genial este programa y hablar de salud del cuerpo humano para bajar de peso. Dice además, dicen que, y ahí dio la regla de oro antes de que tú la dijeras, dicen que uno debe desayunar como príncipe, almorzar como rey y cenar como mendigo. Esa es la norma. Es correcto. Correcto, porque uno cumpliendo esa norma va a tener una buena hidratación, va a tener una alimentación equilibrada, que es lo que nosotros necesitamos para tener una buena salud. Buenísimo. Todos aquellos que quieran profundizar un poco más sobre esto de la alimentación, especialmente en el plato ideal, pues consultar libros más completos según el régimen que cada uno tenga de alimentación. Y obviamente sí, asesorarse de profesionales, para eso están los nutricionistas o las nutricionistas, ahora usando los términos socialistas y comunistas en Colombia, que quiere decir las señoras, los señores, ciudadanos, claro, ciudadanas, pero lo digo un poquito jocosamente porque se dice los nutricionistas en general. Jaime, vamos a la última, es que este programa es muy bueno, se pasa rapidísimo. Vamos entonces al tema de los cambios energéticos, para ir cerrando. Sí, quisiera hablar un poco rápido para llegar a esto, a los cambios energéticos de las monodietas. Ok. Las monodietas, que es un solo tipo de alimento en una comida. O en toda la jornada. Eso sería una monodieta. Ya sea un solo alimento en una comida de las 3 o en toda la jornada. Esto es interesante, las monodietas, porque pues es una manera muy práctica de alimentarse y permite también hacer una pausa al organismo, porque pues son alimentos simples para digerir y asimilar de manera fácil. Y evitan la acumulación de toxinas. Uy, ya me dio hambre, Jaime. Sobre todo las semanales, ¿no? Uh-huh. Pero un ejemplo de una monodieta puede ser, ¿qué? ¿Comer solo frutas?
Puede ser una sola fruta. O sea, uno todo el día coma banano. Sí, si quiere bananos o si quiere manzana o si quiere pera. Sí, a mí me encanta el banano, por eso lo nombro mucho, banano, la piña. Bueno, o puede ser Por eso, solamente mono quiere decir uno, uno solo, sí. uno solo. Una hamburguesa es mono. Sí, pero no es monodieta. Por eso puse el ejemplo. Porque uno dice, pues va a comer solo hamburguesa todo el día. No es, ese es un buen ejemplo. No es mono. Entonces, drena el organismo, ofrece vitaminas y sales minerales. Y sobre todo, como lo que quiero resaltar de la monodieta es que pues hace un buen hábito al organismo para limpiarlo de manera fácil. Un ejemplo de monodieta semanal, ¿no? Que serían 24 horas, mañana, mediodía y tarde. Solo fruta una vez a la semana. Diariamente una sola comida, ejemplo, solo banano al desayuno, por ejemplo. Uh-huh. Claro, claramente esto va a depender de qué necesidades tiene su organismo. Si es un gordito como yo, pues yo no puedo consumir muchos azúcares, muchas harinas. Aquí la recomendación, Jaime, definitivamente es visitar a un especialista que lo oriente a uno en este tema, porque claramente una persona que no balancea su alimentación, pues puede tener problemas en su salud general, ¿no? Sí. Entonces, estoy hablando para una persona evite enfermar. Si ya la persona ha enfermado, si ya la persona tiene complicaciones, pues tiene que mirar a ver según el nutricionista o la nutricionista cómo le lleva su forma alimenticia. Uh-huh. Lo que yo estoy dando aquí son elementos generales de una buena alimentación, de una alimentación ideal que nos ayude a mantener la salud. Claramente, Jaime, no has nombrado el consumo de gaseosas ni de licores. Eso es lo que voy a pasar en este momento. Okay. Entonces, para no hacer una alimentación aburrida, hay algunos truquitos para hacerla variada y que sea placentera. Por ejemplo, más vitamina, para poder tener más vitamina en las monodietas de frutas crudas, legumbres crudas o cocidas sin salsa. Gran cantidad de frutas y legumbres, 5 veces por día. Preferir alimentos simples de digerir, como arroz, lenteja, sin aceite ni mantequilla. Hay que evitar las monodietas de proteínas cuando especialmente la víspera anterior pues se ha abusado de asumir mucha carne. Un momentico, Jaime. ¿Cómo fue? Stop. Cuando yo he comido mucha carne, ¿no debo comer qué? La monodieta del día siguiente no debe tener carne. Claro. O sea, si yo me voy para un asado, en Colombia el asado no es como los asados argentinos que solamente es carne. En Colombia un asado es una mezcla generosa de muchas cosas. Entonces, pues claramente el componente de carne es complejo. Muy bueno. Sí, pero si se quiere hacer monodieta de proteína después de haber comido tanta carne, se puede hacer, pero especialmente con pescado. Con pescado. Que es menos graso. Y además es rico en vitamina D. Qué bueno. Hay que beber más agua que lo de costumbre. Ok. Y en la monodieta hay que evitar el café, el alcohol, el té negro para desintoxicar el cuerpo de estos excitantes, porque el café es un excitante, el alcohol y el té negro. O sea que entonces en las monodietas hay que evitar esos elementos. Claro, porque si son excitantes los productos también hay que evitar el sexo, ¿no, Jaime? Porque uno como monodieta es mejor cuidarse, ¿no? Aquí excitantes es que engendran dependencias, César. Ah, perdón. Entonces es en ese sentido. Okay. Bueno, mira que yo no lo sabía. O sea, cuando hablas de productos excitantes es que generan dependencia. Uno lo relaciona con el tema, obviamente, de excitación.
No, generan dependencia en la alimentación y hay que evitarlos en las monodietas. Ok. Y para eso, pues hay que suplirlo tomando más agua, aromáticas, té verde o jugos de frutas sin azúcar. Y las aromáticas también sin azúcar. Ahora, cuando se hace jugo de frutas, debe haber 1/3 de jugo y 2/3 de agua en los jugos de frutas. Ah, ok. Debe haber más agua que fruta. Ok. Y los sorbetes, Jaime, en Colombia se acostumbra a hacer sorbetes con base en leche, a base de leche, y eso queda delicioso. O sea, que eso es fuera, porque uno tiene agua, el agua que trae la leche, ¿no? Y son muy, ese sorbete de fresa o de mora o de guanábana, eso es una delicia. Bueno, la monodieta cuando se hace por primera vez, César, se debe hacer eso acompañado con un ponqué ramo, Jaime. Eso es muy bueno. Cuando se hace por primera vez una monodieta, debe ser en un día de no trabajo. De no trabajo, ok. Sí. Eso Y después, ya cuando no es por primera vez, sino ya segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, se debe hacer en el momento en que dé más concentración o más vitalidad. Qué bueno. Y si es una monodieta sobre una sola comida, se recomienda que sea la del atardecer, lo que llamamos en Colombia comida o lo que llamamos aquí la cena. Ok. Sustancias a evitar porque son nocivas para la salud: la azucarina, que es un azúcar falsa, y la mayoría de gaseosas y la mayoría de elementos supuestamente que dan fuerza, como el Red Bull y otros así parecidos, eso es azucarina, eso es un azúcar falsa. Bueno, claramente estos programa... productos son los que se llaman productos free, productos light, productos cero. Okay. Esos tienen azucarina, que es un azúcar falsa. Y es un problema, es un producto que se llama neurotóxico, es decir, que afecta el cerebro y el sistema neural. Ok. Lo otro que hay que evitar es el aceite de palma, aunque es rico en ácidos grasos saturados, como las galletas, las pastas, todo aquello que son cosas para untar, los platos cocinados. Y como son ricos en ácidos grasos, entonces aumenta el colesterol malo. Ah, ok. Por eso hay que evitar el aceite de palma, porque aumenta el colesterol malo. Hay que evitar la azúcar refinada blanca, porque es adictiva como una droga. Es excitante. Hoy aprendí que es un alimento excitante. Si uno se acostumbra al azúcar, el día que la quiera quitar le va a costar, porque es adictiva. Por ejemplo, en Colombia es frecuente el consumo de bocadillo, que es el dulce de guayaba. Obviamente si le agregan azúcar refinada pues se lo tiran, pero si es el dulce natural, ¿qué pasa ahí? O la panela, por ejemplo, también, porque en Colombia el consumo de panela también es alto. ¿Ese sí pasaría a ser un azúcar natural o sería un azúcar refinado? No, la panela no tiene refinación, ¿no? Lo que se sugiere es más bien la melaza del azúcar de caña, o lo que se llama también ya un poco procesada, la azúcar morena. La azúcar morena, sí. Es lo que se recomienda. Ahora, yo creo que se usa, Jaime, blanca. Jaime, se usa mucho la stevia, ¿no? Sí. Ok, bueno, Jaime, el tiempo... Ahora, bueno, sí, vamos terminando. Entonces, el azúcar blanca, dijimos refinada, eso hay que quitarlo, porque pues el organismo la asimila parcialmente por la necesidad de energía rápida, pero después es transformada en grasa. Y es fuente de la celulitis, es fuente de la obesidad y enfermedades cardiovasculares. Y lo otro que hay que evitar para los que no aceptan la leche de vaca y sus derivados, para los que no la aceptan. Para los que la aceptan, pues es un elemento normal a ingerir en la alimentación, pero para los que no aceptan la leche de vaca y sus derivados, estas personas deben evitarlas, porque favorecen la artrosis y dolores articulares.
¿La Entonces, leche? preferiblemente tomar alimentos en base de leche de cabra, de oveja y leche de vegetales como soya, arroz, almendras o avellanas. Vea pues. Bueno, Jaime, yo creo que este tema de Un hoy es elemento, amplio, ¿no? sí, un elemento importante para finalizar con lo de energía y cambio energético es el calcio, César. Ah, qué bueno. ¿Dónde se encuentra el calcio? El calcio se encuentra eso es importante saberlo. El calcio lo consume en la leche, en los huevos, ¿no? En las Pues voy a proteínas. decir rápidamente, sí, dónde se puede encontrar, donde uno menos piensa, ¿eh? En los frutos aceitosos como la almendra, las nueces, la avellana, el pistacho, en las legumbres y hojas verdes, en el tofu, que es el queso de soya, Sí. en el perejil, en el berro, la espinaca, el brócoli, en el chocolate, en los higos de dátiles, en los higos, en los dátiles, en la uva, en el albaricoque seco, en la naranja, en la pasta de ajonjolí, en el agua natural y en la actividad física regular. ¿Por qué en la actividad física regular? Porque la actividad física regular refuerza el capital óseo. Y al reforzar el capital óseo estimula las células de formación ósea. Y de ahí, pues, una buena calidad y solidez de los huesos. Qué bueno, Jaime. Bueno, entonces, la estimulación de las zonas reflejas, César, un minutico y terminamos. La activación de las zonas reflejas es más que un trabajo técnico de presiones mecánicas. No creamos que estimular esas zonas reflejas es simplemente un trabajo técnico o de presiones ahí mecánicas, no. Ok. El secreto de la estimulación de las zonas reflejas está en la apertura anímica emocional, está en la relajación, está en la exploración del potencial existente, tanto del paciente como del terapeuta. Esto es lo que permite quitar los bloqueos, desvanecer las tensiones y reactivar la energía. Es decir, entre el terapeuta y el paciente o viceversa, el paciente y el terapeuta, hay una simbiosis en la cual se participan energías, tanto la energía del terapeuta como las energías del paciente. Y hay un entrecruce de energías, hay un intercambio de energías. Ah, qué interesante. Jaime, por lo que veo ya comienzas a introducir ya en forma entonces el tema de reflexología y porque la gente está esperando la parte práctica, ¿no? En ese tema de la reflexología, que es uno de los propósitos que tiene el programa, que es que la gente se autogestione desde el punto de vista y aplicando el conocimiento de la reflexología. Bueno, Jaime, hoy nos fuimos de largo, pero muy chévere, muy interesante el programa, muy rico. Me parece que hay mucha información, hay que profundizar, hay que consultar a los especialistas y que todos tomemos conciencia que nos tenemos que alimentar mejor. Jaime, entonces cuéntame con qué quieres cerrar el programa de hoy. Bueno, quiero cerrar el programa hoy diciendo que la energía es un elemento vital que tiene el cuerpo humano a través de la alimentación y que cuando hay contacto físico con otro cuerpo humano, pues hay intercambio de energías y que lo importante a tener en cuenta no son los bloqueos o las desviaciones de energía en el cuerpo humano, sino más bien en la estimulación de recuperación de la energía vital y en la estimulación de esa forma natural de recuperación que tiene el cuerpo humano. Buenísimo. Esto lo trataré en el próximo programa al comienzo, en esa nueva tercera etapa de este camino que nos hemos propuesto, que se llama antes de masajear o estimular. Qué maravilla, Jaime. Bueno, yo quiero cerrar hoy diciendo entonces que efectivamente tomar agua, no tomarse un litro de agua en un momentico, sino tomársela paulatinamente, muy importante, y balancear las comidas
Recuerden que el peso de lo que se debe comer no son 300 gramos repartido en lo que se come, y creo que en este aspecto todos estamos comenzando a aprender a alimentarnos mejor. Yo creo que estamos tomando conciencia. Yo he bajado de peso, me siento contento, ya empecé a hacer ejercicio, Jaime, estoy más dinámico. Te confieso algo, desde que empezó la cuarentena no hacía ejercicio y ya empecé a hacer ejercicio, me siento mucho mejor. Realmente hacer ejercicio permanentemente es muy útil para la salud. Jaime, pues ha sido muy placentero estar nuevamente contigo en este gran programa de reflexología con Jaime Cortés. Jaime, un abrazo allá en Basilea. ¿Qué hora es? ¿Son como las 9 de la noche ya? Son las 9:50. Ok. 10 para las 10. ¿Ya oscureció? Me despido, César, me despido de toda la audiencia, un resto de tarde feliz en Colombia, en América Latina, un resto de noche feliz aquí en Europa, centro de Europa, Suiza, y un resto de tiempo también en aquellas latitudes de Oceanía, África y Asia. Qué maravilla, Jaime. Jaime, pues un abrazo. ¿Ya anocheció allá o todavía no ha anochecido? Está empezando a anochecer, hacia las 10:30 ya la claridad desaparece y comienza a venir la oscuridad. Qué delicia eso, hay que ir a Suiza a conocer, es un país muy bello, realmente Suiza es un país muy bello. Bueno, Jaime, entonces nos encontramos nuevamente en nuestro programa el próximo lunes de Contrastes, que tenemos un tema grueso que comentar. Reflexología con Jaime Cortés regresa en 8 días, el siguiente miércoles a las 2 de la tarde, hora Colombia. Todos estos programas quedan ahí colgados en Facebook de Ecoradio, en el canal de YouTube de Ecoradio y en el canal también de Reflexología con Jaime Cortés. Ahí lo pueden encontrar, encuentran toda esta información. Estamos haciendo una secuencia, porque aquí lo que estamos haciendo es una secuencia de información para que en cualquier momento la puedan consultar. A todos, mil gracias. Un abrazo. A las 4 de la tarde llega nuestro programa de Aprendiendo a Vivir, hoy con un bello tema, y a las 8 de la noche estaremos con Ecolístico, con Marta Lucía Ramírez y Carlos Enrique Martínez. Un abrazo para todos, sigan conectados acá en www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio, una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio, una emisora diferente.